Antes de que empiece el podcast, me paso por aquí para deciros que le pulséis al botón de suscribir de aquí abajo, que es gratis, y a mí me anima bastante a seguir creando este tipo de entrevistas. Así que nada, os dejo con la entrevista, que os guste, adiós. Señores, otra vez, en Colloquium. Hoy, como podéis ver, estamos aquí en un contexto un poco de salud, que de eso va a ir la entrevista de hoy, que tenemos aquí a Jesús. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, ¿qué tal? Y hoy nos vamos a centrar en entrenamiento, nutrición, un poquito de salud general, ¿no? Y para que la gente te conozca, preséntate un poquito. Pues nada, soy Jesús. Antes que nada también daros las gracias por todo lo que habéis montado aquí. Estáis haciendo un trabajo excelente y hace falta personas así que quieran mejorar constantemente, que eso hoy en día no es nada fácil, ¿eh? Ahí vivimos mucho conformismo. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo, por lo que Muchas estás gracias, haciendo. Y te animo a seguir adelante, por supuesto. Y nada, por mi parte, pues yo soy Jesús, soy un chaval como otro cualquiera. Cumplo ahora dentro de poquito este año 28 años y nada, la verdad que en mi corta experiencia o mi corta trayectoria, la verdad que he estado un poquito tocando muchos palos diferentes desde mi etapa en el San Fernando, aunque aún sigo todavía vinculado con ello, por supuesto. Mi faceta también como emprendedor, ya que hoy estamos aquí en el centro, digamos que estáis en vuestra casa. Y bueno, como persona al fin y al cabo que siempre también tiene esa inquietud de querer seguir mejorando un poquito día tras día. Porque, ¿qué estudios tienes tú para...? Porque claro, no has seguido el camino que todo el mundo sigue, como has dicho, el emprendimiento, como podéis ver aquí. ¿Qué te llevó a emprender? Pues mira, si te digo la verdad, yo una vez que acabé, incluso hasta el bachillerato, recuerdo en la etapa del bachillerato que no tenía tampoco la mente muy clara en cuanto a qué iba a hacer una vez acabara el bachillerato. Finalmente hice selectividad, acabé selectividad, recuerdo varias opciones porque incluso estando en selectividad uno tenía claro exactamente qué hacer y mi primera opción fue fisioterapia, que realmente no entré en ese momento. Aunque ahora sí es verdad que en septiembre voy a cursar el grado de fisio, pero entré en mi segunda opción, que era ciencia del deporte, lo hice aquí en la Universidad de Cádiz, en Puerto Real. Incluso hasta dentro de la propia carrera todavía no tenía del todo definido, claro, qué es lo que iba a hacer cuando acabara y demás. Sí es verdad que me ayudó muchísimo, en este caso, mi cuarto año, el último año en este caso, que fue donde hice ya las optativas, que ya hice el práctico también, hice las prácticas. Tuve la suerte, por supuesto, de hacerla también en el San Fernando de Fútbol, que eso ya también fue como un enlace previo a lo que posteriormente luego ya me iba a dedicar. Y la verdad que fue eso, fue acabar las prácticas. Directamente ya empecé vinculado con ello. Tuve la fortuna también de coincidir con un gran preparador físico que hoy en día está fuera de España, está currando en México, si no recuerdo mal, que es Chema, le mando también un saludo enorme. Y coincidí con él me dio también la oportunidad fuera de las prácticas, en este caso de la universidad, me dijo: Jesús, si quieres seguir con nosotros, vinculado. Obviamente ahí no tenía contrato, ni mucho menos, lo hacía por formación y por amor al arte, como quien dice, ¿no? Y nada, eché esa temporada, por así decirlo, fuera ya de las prácticas curriculares y al año siguiente me dieron la oportunidad de seguir. Justo ese año, antes de... el paso previo fue, compaginaba situaciones del primer equipo, porque yo iba de forma altruista, libre, a ayudar al primer equipo, y el paso previo también fue que en el juvenil B, en este caso, me salió una faceta con Mané y con Rigo, ese mismo año, que me avisaron que eso a mitad de temporada, quiero recordar que fue, me dieron la oportunidad también de llevar la preparación física, en este caso del juvenil de San Fernando, hicimos un año fantástico, la verdad, tuvimos una suerte tremenda, unos chicos espectaculares y ascendimos. O sea que fue un poco coincidir en el momento, en el lugar indicado y a partir de ahí como que estalló todo un poquito. Al año siguiente ya, o la temporada siguiente mejor dicho, me ofrecieron mi primer contrato con el San Fernando, con el primer equipo, con el senior en este caso, que en aquel momento era la antigua segunda B, también ha cambiado mucho la historia hasta ahora. Y recuerdo que mi primer contrato eran 400 euros, o sea, literal, o sea, soy totalmente sincero con los números. Y vamos, obviamente yo no miré ni cuánto me iban a pagar ni nada. A mí me llamaron, me dijeron: mira, ¿qué tal? Que queremos... O sea, me faltó tiempo para decir sí. ¿Y cómo es eso, tío? De que te digan, te ofrezco este contrato en el primer equipo de tu ciudad, tal.
Sí, porque entiendo que fue también como una parte, yo antes estuve ya vinculado, como te he comentado, Sí. con ellos de una u otra forma, y el preparador físico de ese entonces, que ya cambió el San Fernando de preparador físico, Mm. vino Paul Laurent en esa época, y por lo visto Paul Laurent quería un ayudante, quería alguien también que le ayudara, en este caso con el departamento de la preparación física. Y como yo previamente había estado ya de forma en práctica, había estado yendo de forma voluntaria, por así decirlo, estuve con el juvenil, hice un buen año, pues como que me dieron esa oportunidad de, mira, Ujú. continuamos contigo, sirves de ayudante del preparador físico, te hacemos un contratito pequeño y por supuesto yo, vamos, lo cogí, lo cogí. Es más, ese año también hice un máster, aprovechando un poquito la situación, recuerdo perfectamente, en aquel momento estaba en casa de mis padres, eh, que eso, que cobraba 400 euros, que vamos, Claro. eso hoy en día no te da ni para comprar 3 barras de pan seguidas. Eh, y como vivía en casa de mis padres, tuve también la fortuna de poder tener menos gastos, Claro. entre comillas. Ujú. Entonces, ¿qué hice? Recuerdo que al sacarme el máster que era online, porque no podía desplazarme tampoco fuera, ya que ya empezaba a trabajar, el máster me costaba 200 euros al mes, tío. O sea, de los 400 que cobraba, 200 me lo gastaba en el máster. O sea, imagínate lo que me sobraba, Claro, ¿sabes? claro, claro. Claro, porque me daba igual. O sea, yo lo hacía No, porque... no, claro, crecimiento Exacto. constante. Eso siempre me ha pasado, la verdad. Y me pasa todavía, ¿eh? De que no tengo la sensación de que para formaciones, para libros, para cosas así, me cueste el trabajo Mm. gastarme el dinero. Sin embargo, me voy a comprar una camiseta y, joder, tío, me voy a gastar 30, 40 euros en una camiseta, tío. Eso nos vamos a cenar, nos vamos a disfrutar, o Claro. no sé. Total, y eso, me dieron la oportunidad, seguimos adelante. Ese año, la verdad que echamos un buen año. Coincidió el año también momento COVID, entonces fue un momento un poquito más complicado, un poco más complejo. Y a partir de ahí, pues ya digamos que mi etapa en San Fernando fue cada vez avanzando un poquito más. Fue mejorando en cuanto a condiciones, fue mejorando en cuanto a funciones también, hasta, vamos, hasta el día de hoy se puede Claro. decir, Mm. entre una cosa y la otra. Seguiremos hablando de ese tema, Ujú, pero vamos a partir el melón ya. ujú, Vamos a entrar con el tema de salud general, ¿vale? Vamos a sí, hablar un poco de salud en general. ujú, Después entraremos en nutrición, entrenamiento, lo iremos diseccionando. vale. ¿Cuáles son los 3 hábitos más fáciles que cualquiera que esté escuchando esto puede hacer para mejorar su salud? Pues mira, hay 3 pilares básicos, que al fin y al cabo es, entrenar, por supuesto, porque al final el entrenamiento es un pilar muy básico para la salud. Nosotros estamos diseñados para movernos, para Mm. hacer ejercicio físico, actividad física. No estamos diseñados para estar sentados 6, 7, 8 Claro. horas, de nuestro día. Entonces, el entrenamiento es fundamental, el descanso es fundamental. Las personas que no descansan bien se notan muchísimo, muchísimo a nivel de rendimiento cognitivo, pérdidas de memoria, obviamente cansancio durante el día. Incluso puedes entrenar bien y no rendir al máximo porque no descansas bien, porque al final si no llegas a tus mínimos de sueño o tu calidad de sueño, que eso también va a depender un poquito a nivel individual de cada uno, aunque hay dosis genéricas, por así decirlo, pero es fundamental el sueño, es fundamental porque ahí es donde reciclamos y donde limpiamos un poco la mente para volver a afrontar otro día. Entonces, entrenamiento, descanso y, por supuesto, nutrición. Al final, esos son los 3 pilares básicos. Si una de esas patas falla, mal vamos, mal vamos. Claro. ¿Y qué pequeños hábitos has notado tú que te hacen sentir mejor en tu rutina diaria? Pues mira, muchas veces son los hábitos más simples, que son los que menospreciamos o los que directamente no nos acordamos, como por ejemplo salir a caminar. O sea, ahí ese hábito es tan simple, es tan barato, ya que Es hoy que en día lo podemos meter eso en la primera pregunta, ¿verdad? De caminar. exacto, Sal a exacto, caminar. exacto. Claro. Sal a caminar, que estás harto de trabajar, estás saturado, la cabeza ya te cuesta pensar, camina, camina y si quieres escuchar un podcast como este, de lujo, lo escuchas por el camino. Pero si no, no pasa nada, te vas o a la playa, te vas a un sendero, te vas a cualquier sitio, a las marismas, aquí lo tenemos cerquita, y desconectas, estás en el entorno natural. Eso va a hacer que la cabeza se libere muchísimo y a partir de ahí seguro que te salen mejores ideas que antes. Mm. Porque vivimos en un bucle de mucha información, Sí. mucho contenido y muchas veces necesitamos desconectar para conectar. Claro, volvemos a los ancestros, ¿no? Si te vas a la naturaleza, Exacto, es como que conectas con tu... exacto, exacto, exacto. Y esos son hábitos súper sencillos. Luego, no solamente el caminar, sino obviamente relaciones sociales. Somos animales sociales. No puedes, una persona, obviamente, si tiene que trabajar, depende del trabajo, pues a veces que estamos un poco más aislados, depende de muchas circunstancias, pero Ujú. somos animales sociales. O sea, Mm. no podemos vivir
nuestros 60, 70, 80 años de forma individual, de forma independiente. Es imposible, es imposible. ¿Cómo gestionarías tú el estrés? Porque alguien que necesite muchas pastillas, muchos suplementos, Ujú, ¿cómo lo gestionarías tú de forma más natural? Es decir, bueno, con el entrenamiento, ¿no? Pero, ujú. ¿qué otro consejo le darías a la gente? Pues mira, al final eso es un tema complejo. Es un tema complejo porque lo primero es detectar un poco por dónde viene ese estrés. Al fin y al cabo, yo no soy ningún especialista en este caso en psicología ni en Ujú, psicología deportiva, pero sí es verdad que al final trabajar con diferentes profesionales, pues eso ayuda mucho. Pero sí es verdad que una causa importante es detectar el punto, digamos, que te crea estrés. O ujú. sea, ¿qué te hace a ti tener ese estado en el que te encuentras? ¿Vale? Porque al final, si tú no sabes qué es lo que te genera temor, miedo, ansiedad, es imposible de solucionar. O sea, no puedes solucionar algo que no sabes. Claro. O sea, lo primero es, Mm, ¿qué te pasa? mm, Y a partir de ahí vamos a poner un tratamiento. Y por supuesto, obviamente puedes contratar, ir a un especialista que te ayude claro. en todo momento, porque es que si no es imposible. Sí es verdad que el ejercicio físico ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Nosotros, vamos, sin ir más lejos, aquí tenemos personas que es parte de su tratamiento, al fin y al cabo. O sea, pero no solamente a nivel mental, a nivel de diabetes, a nivel de hipertensión, personas que con colesterol alto, personas mayores, incluso hasta en cáncer. O sea, cada vez más evidencia que ejercicio físico y cáncer. O sea, al final esto es una terapia, como quien dice. Mm, Al final es una terapia complementaria y aparte que debe de ser algo natural, o sea, debe ser un hábito diario. O sea, nuestros ancestros, por ejemplo, no se levantaban y se iban delante de un ordenador a estar trabajando con ordenador, es claro. imposible. Tenían que ir a cazar y para ir a cazar, vale, vamos a coger las armas, vamos a coger las cosas, que eso pesa ya de por sí, vamos a caminar, que ya están haciendo la caminata, vamos a trepar si tienes que trepar no sé dónde y a partir de ahí ya empieza su Sí, jornada laboral, entre claro. comillas. Sí, Y al final están en movimiento constante. sí. Y para que la gente pueda aplicar estos hábitos, por ejemplo, el de entrenar, Ujú, la gente dirá, no, es que yo gimnasio no, porque me da vergüenza, o porque no estoy preparado, porque tal. ujú. ¿Qué solución le pondrías? O sea, ¿qué ejercicio le mandaría para que empiece a entrenar por lo menos en su casa? En casa. Que Pues sí, 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 es algo tan simple como levantarse del sillón. O sea, algo tan simple. Mira, ¿quieres hacer el primer ejercicio? Levántate. Y cuando te levantes, siéntate. Y luego levántate. O sea, al final, si haces eso varias veces, estás haciendo una sentadilla. O ujú, sea, algo muy sí, simple. sí, ¿Tienes que coger algo del altillo? Vale, cógelo, suéltalo. Cógelo, suéltalo varias veces. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un movimiento de carga hacia arriba y hacia abajo. O un movimiento de empuje, un movimiento de tracción. mm. Bueno, te voy a decir ahora que vayas moviendo todos los muebles de la casa, ni mucho menos. Pero sí es verdad que al final eso es movimiento. O sea, eso es actividad Mm, física. Eh, y lo que está claro es que a todo el mundo le cuesta dar el paso, incluso a las personas que nos gusta el deporte. Hay días que no tienes ganas, tío. Hay claro. días que tú dices, está lloviendo, hace viento, me he peleado con no sé quién, no sé, estoy esperando que me llegue, no sé qué. Bueno, da igual, si es que Mil excusa de problemas. mil, excusa de mil. Claro, O sea, se trata de, empieza a hacerlo. Y mm, cuando ya empieces a hacerlo, ya luego empiezas a pensar si quieres otras cosas, pero empieza a hacerlo. claro. Porque es que si no, no lo haces nunca. Es que Entonces, claro, empezaría por eso, empezaría por hazlo lo más simple posible. ¿Qué es para ti lo más cómodo? ¿Levantarte y sentarte en una silla? Bueno, pues hazlo. Hazlo cada 45 minutos, cada media hora. Aparte, eso cada vez hay más estudios que validan esa teoría, por así decirlo, porque lo peor no es solamente hacer ejercicio de hago una hora de ejercicio, voy al gimnasio una hora y las demás 23 horas al día la paso sentado. No, una persona sedentaria. O sea, porque haga una hora de actividad física vigorosa no te hace ser una persona activa. Entonces, a esos break o esas pausas, bueno, el propio Luis Enrique, ¿no? Que en sus charlas técnicas decía, no, venga, sentadilla, no, venga, vamos a hacer. Parece una tontería, pero no lo es, porque te hace sí, romper el hábito y tu claro. cuerpo al final se acomoda y cada vez vas a ir Mm. muchísimo a peor. ¿Y qué le recomendarías a alguien, algún familiar de, bueno, algún cabeza de familia Ujú. o algo que diga, no, yo es que no tengo tiempo en todo el día? ¿Qué le recomendarías para esta pildorita de entreno que le puede meter en su día, que seguro que algo puede rascar? Siempre hay tiempo. O sea, dependemos de prioridades. Somos prioridades en la vida y sí es verdad que hay días que cuestan mucho más, por lo que te digo, porque puede haber miles de circunstancias, trabajo, familiares, amigos, la pareja, lo que sea. Ujú, Pero siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Incluso si puedes sacar 15 minutos al día, es mejor que cero. O sea, piensa que tienes que sacar algo mejor que cero. Cuando sacas algo mejor que cero, ya has hecho algo. Has hecho 5 minutos, bueno, mejor que cero. sí, Mañana intenta no hacer 5 minutos, intenta hacer 10 minutos. 10 minutos mejor que cero. O sea, y cuando vas
cumpliendo esas pequeñas metas diarias, al final vas marcando como un check mental de, vale, conseguido, conseguido. Porque es que si tú te marcas una pauta o tú te marcas un objetivo de todos los días tengo que hacer 1 hora de ejercicio físico al día y hay un día que no lo haces y dices, joder, macho, hoy no lo he hecho. Y el siguiente día, hoy tampoco lo he hecho. No, es que tuve que llevar al niño al cole, es que tengo no sé cuánto. Ah, objetivos cortos y fáciles y simples. 15 minutos, ¿qué tienes que para hacer un hit de 15 minutos? Bueno, pues hazlo en casa. ¿Qué tienes? ¿Una goma, 2 mancuernas? Una goma, 2 mancuernas, no pasa nada. Muchas veces buscamos la perfección o no, quiero llegar a lo ideal. Bueno, no pasa nada, haz algo es menos que nada. Entonces, inculcaría o intentaría recargar que intenta hacer algo cada día. Si son 15 minutos, pero 15 minutos efectivos, no 15 minutos de los cuales 5 me lo paso mirando el móvil. Eso no vale absolutamente para nada. Claro que al final la gente, si no ve resultados, ¿no?, en su cuerpo, como que se desmotiva, ¿no? Y pasa Claro, directamente. pero porque tenemos una mentalidad muy cortoplacista, o sea, queremos las cosas ya. O sea, es imposible. O sea, no podemos entrenar 2 días y estar fuerte el tercero. Es Claro, imposible. es como lo Pero- típico de yo quiero estar así para el lunes. Exacto, No se o sea, puede. pero eso es como todo realmente, porque al final todo el mundo quiere, no sé, gano 1.000 euros y ya quiero tener 100.000, no puede ser, necesitas Claro. más días para ganar esos 100.000 euros, lo que sea. Pues exactamente igual con el entrenamiento, o sea, todo el mundo quiere, no, lo quiero ya, y lo quiero ya, bueno, pero es que hace falta tiempo. Sí, que yo creo que también la gente entrena por estética, ¿no? Claro, No tanto por salud que por estética. a ver, que no está mal tampoco, o sea, al final Claro. es un objetivo, Claro. claro. Cada uno tiene su objetivo. Sí es verdad que pienso, bajo el punto de vista, en este caso como graduado en ciencias del deporte, que todo el mundo debería entrenar por salud como mínimo y a partir de ahí empezar a construir. ¿Qué pasa? Que es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque una persona que se dedica al alto rendimiento llega un momento que compromete incluso hasta ciertos aspectos de salud con el objetivo de tener rendimiento. Pero porque su foco es rendimiento. O sea, por eso Claro. también hay que entender el contexto un poco general de cada persona, pero población general, persona que viene simplemente a mejorar su condición física o quiere sentirse bien o quiere descansar bien por las noches, porque es que el hacer ejercicio físico te ayuda incluso hasta a descansar por las noches. Claro. Hay personas que dicen, me cuesta dormir, me cuesta tal. Bueno, ¿y qué haces durante el día? Te pones a preguntar y dices, no, es que voy al trabajo, no, es que tal, es que como lo primero que veo, es que estás haciendo muchas cosas mal. O sea, al final eso es un resultado que es no descansar bien por las noches. ¿Pero por qué no descansas bien por las noches? Por eso lo importante es buscar primero el por qué, qué te pasa. Claro. A partir de ahí vamos a trabajar juntos. Y ahora que has empezado a hablar de alimentación también un poco, ¿qué porcentaje le darías de importancia en enfrentados entrenamiento y nutrición? La balanza, ¿no? ¿Cuál pesa más, no? La Si balanza. una cosa o la otra. A ver, yo como graduado en ciencias del deporte, si te digo que la nutrición pesa mal, Empezamos mal mal. vamos. No, pero bueno, ahora fuera bromas, sí es verdad que cada vez también hay más evidencia que lo principal es moverte, es hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la mejor alimentación del mundo, puedes ajustar macros, puedes, bueno, incluso tocar cosas de suplementación que no son necesarias en la grandísima mayoría de personas, pero bueno, se utiliza mucho a nivel comercial y es completamente lícito. Pero si tú no llegas al estándar mínimo de ejercicio físico durante la semana o no llegas a hacer, ahora que también está de moda, los 10.000 pasos diarios o ese tipo de cosas, por muy bien que comas, por muy bien que te alimentes, al final no es exactamente igual, porque lo que más pesa en aspectos de salud es la condición física. O sea, los parámetros de salud más importantes son la condición física. Una persona con baja condición física pero que come bien tiene mucho peor pronóstico. Una persona con alta condición física que no come del todo bien se ve atenuado porque al final tiene una alta condición física. Claro. Entonces, a la hora de ponderar, yo ponderaría mucho más la condición física antes que la nutrición en este caso. Pondrías el entrenamiento por encima, ¿no? Sí. Yo creo que también lo pondría. Ujú. Porque al final es lo que tú dices, si no te alimentas, o sea, si no entrenas, da igual cómo te alimentes. Es más, hay algunos estudios que lo vimos en la etapa universitaria que lo denominábamos los fofisanos. ¿Por qué? Porque al final eran personas que a lo mejor tenían un índice de masa corporal o índice de grasa corporal que es mucho más fino tener en cuenta el índice de grasa corporal, porque el índice de masa corporal puede ser una persona, un culturista, y te dice que tiene un índice de masa corporal muy alto, y a lo mejor a nivel de grasa está el tío súper fino. Claro. Y eso a lo que iba, o sea, que realmente la persona fofisana
¿Por qué le decíamos que era una persona fofisana? Porque a lo mejor a nivel de peso, de masa corporal o de grasa corporal estaba un poco pasado, pero una persona físicamente activa. Entonces, al final, ponderaba más la Claro. condición física, mucho Claro. más que el aspecto, en este caso, nutricional o de composición corporal, Claro, mejor claro, dicho. claro. Ujú, Y ahora que estamos hablando de la grasa, es ujú, estupendo, ujú. porque siempre está la gente, lo que hemos hablado antes, de la mentalidad cortoplacista. Sí. ¿Qué le dirías a un cortoplacista de cómo perder grasa rápido? Pues lo primero necesita tiempo, ¿eh? O sea, si lo quiere a corto, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Pues mira, lo que le diría es que se olvidara de historias, o sea, se olvidara de termogénicos maravillosos, L-carnitina, no sé Con cuánto, su papanza. glutaminas y toda esa parafernalia, que al final lo que quieren es sacarte el dinero. Mm. O sea, eso es así de simple, ¿vale? Si hay alguna suplementación, en este caso mejor para ese tipo de perfil que le podría quizás ayudar, en este caso podría ser la cafeína, siempre y cuando no tenga ningún tipo de, en este caso, de patología, que le venga mal ese tipo de consumo de cafeína y demás. La cafeína, al fin y al cabo, es un estimulador. Incluso hubo un tiempo que se estuvo debatiendo hasta si se considera una sustancia dopante o no, porque al fin y al cabo, ¿qué es algo dopante? O sea, algo dopante o una sustancia dopante es algo que te altera tu rendimiento, ¿no? En este caso para bien. ¿Qué pasa? La cafeína, o sea, no te altera tu rendimiento de forma innata, porque no te hace meter más canasta ni meter más goles, pero es que te retrasa la fatiga. O sea, al retrasarte la fatiga, tú tienes más capacidad para rendir más. Sí, Entonces, ostras, cuidado, que hay que definir bien esos términos, porque al final te metes ya en un mundo un poco difícil, pero bueno, a día de hoy, obviamente, la cafeína es totalmente legal. Entonces, a nivel de ayuda ergogénica, puede ser una ayuda ergogénica interesante para ese tipo de perfil de población, pero si tú te suplementas, te tomas ciertas cosas y no te mueves, o sea, no vas a bajar de peso, Mm. porque al final nuestro cuerpo es una balanza. Si tú comes más de lo que gastas, lo siento, Hay que guardarlo. exacto, eso se va a guardar en algún sitio, Claro. ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, pues no comer un poco mal o menos, porque al fin y al cabo, si tú comes menos, mucho menos, y te mueves mucho, aquí estás creando un desajuste hormonal tremendo. Que eso luego es muy peligroso a largo plazo, incluso hasta a corto plazo, pero a largo plazo es muy peligroso. Entonces, lo ideal sería tener un pequeño déficit calórico, es decir, comer un poquito por debajo. Normalmente suele estar en 300 calorías aproximadamente de déficit por debajo y a partir de ahí empezar a entrenar. Empezar a entrenar y hacer ejercicios de fuerza, hacer ejercicios de resistencia, pero entrenar, porque al final Mm. si tú no entrenas, la balanza cada vez va a tender a equilibrarse un poquito más. Tienes que tener un ligero déficit, importante eso, y obviamente hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza. ¿Cardio o fuerza? Pues mira, eso es algo también que está muy de moda ahora. Ahora todo el mundo dice fuerza, eso es así. Yo digo fuerza, o sea, no puedo ir en contra de todo el mundo, me estaría disparando a mí mismo. Aparte, sí es verdad que lo ideal es combinar ambas. O sea, eso es lo ideal. Siempre en la vida, como todo en general, hay que tener el equilibrio. Ni un extremo es bueno, ni otro extremo es bueno. Pero si hay que ponderar una por encima de la otra, ponderaría la fuerza. La fuerza porque al final, ten en cuenta tú qué necesitas para levantarte. Lo que hemos hablado antes. O sea, fuerza en la pierna. O sea, si tú no tienes fuerza en la pierna, es imposible, no te puedes levantar, no te puedes reincorporar. Para caminar, ¿qué necesitas? Fuerza también para caminar. Si las personas mayores no tienen fuerza, necesitan alguna ayuda externa. Eh, entonces, ¿tú qué necesitas para abrir un tarro de tu casa? Fuerza. O sea, si tú no tienes fuerza manual, es imposible que puedas abrir un tarro para coger una caja. Entonces, a nivel de calidad de vida, el ejercicio de fuerza ayuda muchísimo en ciertas personas, incluso ahora también está muy de moda y aquí tenemos muchas personas que vienen por ello y es fantástico que vengan por ello porque al fin y al cabo ya cada vez también el sector sanitario se está metiendo un poquito más, cada vez los médicos recomiendan más hacer ejercicio físico de fuerza, que eso es fantástico, en mujeres que ya están o premenopausia o con la menopausia. Entonces, ¿Habría que cambiar el entreno? Ahora que me has mencionado de la menopausia, ujú, ¿habría que cambiar el enfoque del entreno? ¿Una mujer que tenga menopausia a una normal? es que una mujer con menopausia, o sea, independientemente de que tenga menopausia o no, tiene que entrenar, pero si tienes menopausia, todavía es más obligatorio entrenar. ¿Por qué? Porque ya de por sí hay un desajuste hormonal tremendo. O sea, ese desajuste hormonal necesitamos atenuarlo, necesitamos reducirlo en la medida de lo posible, ¿vale? Estoy siendo muy simplista, ¿vale? Ujú. Pero tenemos que atenuarlo en la medida de lo posible. Tenemos que evitar perder masa muscular de forma severa. Ya empiezan a aparecer otros dolores, dolores articulares, artrosis, artritis.
empiezan a aparecer patologías de fondo, de malos hábitos, de muchas costumbres que hemos tenido anteriormente. Entonces, en esa población todavía es muchísimo más importante. Es más, te diría, nosotros aquí realmente tenemos más mujeres que hombres, o sea, porque hoy en día eh, estamos siendo conscientes de la importancia del ejercicio físico en ese tipo de población, es que es vital. O sea, vas a cualquier médico hoy en día ya y te dicen, tienes que tomar esto, esto, esto y hacer ejercicio de fuerza. O sea, que eso es fantástico, que te prescriban un poco, por así Sí, decirlo, ese que ejercicio de te dejen de fuerza. ibuprofeno y manden más Exacto, ejercicio. exacto, porque al final es lo que te va a dar calidad de vida a largo plazo, si no ya eres dependiente de. Claro. No hay nada peor en la vida que ser dependiente de. O sea, dependiente de tomar las pastillas, de tomar esto, de tomar lo otro. ¿Vale? Tómalo, si tu médico te lo dice, por supuesto, hay que hacerle caso siempre a los médicos y al sector sanitario, pero es que esto es importante, es que esto es lo que te va a hacer jugar con tu sobrino, con tu nieto, ir al parque, ir a hacer mil historias con tus seres queridos, porque es que si no al final no te vas a poder mover. Claro, Y es eso es un que gran problema. yo creo que la gente relaciona la fuerza con gimnasio, con deporte, con... Sí, pero es que, claro, en tus hábitos normalmente, como lo que tú has dicho, con tu, jugar con tu nieto, es que no vas a poder jugar con tu Exacto, nieto. exacto, exacto, Claro, exacto, porque al final tu nieto se va a mover. O sea, claro. los niños hay una cosa, pero los niños quietos no se están nunca. Entonces van a estar con la pelota, con el patín o con la bici, van a estar para arriba, ten cuidado. Tal. Y al final tú necesitas moverte. O sea, Claro, si tú no te mueves, es imposible. Bueno, imposible tampoco, pero estás muy limitado. Estás muy está limitado claro. a, no, venga, no te salgas de aquí, que si no yo, que... Y eso al final te condiciona muchísimo. Y hay que hacer un especial hincapié en que fuerza es igual a calidad de vida. No es fuerza igual a estoy hecho un masacote. No, Claro. fuerza es igual a calidad de vida. Fuerza es poder soportar mi propio peso corporal, el poder hacer sentadillas, el poder colgarme de una barra, el poder hacer el pino, que son cosas que a mí hoy en día parecen un poco trambólicas o un poco, ostras, ¿qué estás diciendo? Pero es que eso es el ser humano, que eso es el ser humano está hecho para estar sentado, ya lo hemos Y dicho al antes. final, para el que busca también quemar calorías a lo largo, ¿no? A largo plazo, Exacto. el tener más músculo es como una máquina que consume Exacto, calorías. exacto, 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 porque al final tu musculatura necesita combustible, ¿vale? De llamarlo de alguna forma, ese Ujú. combustible es gasto, ¿vale? Por tanto, tú vas a tener un índice de gasto o un gasto en basal o un gasto metabólico un poquito más alto que una persona que tiene poca masa muscular. Por tanto, tú vas a poder jugar mucho más con eso. Claro. Vas a ser seguramente más eficiente también con las cosas que comas. Hay un poquito más de flexibilidad, digamos, metabólica. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿Y muchísimo, muchísimo. cómo le dirías a la gente que puede, o sea, cómo le dirías que suban, que pueden subir masa muscular? ¿Cuál es el secreto para subir masa muscular? Pues mira, al fin y al cabo lo importante es darle intensidad a los entrenamientos, ¿vale? Y frecuencia, porque muchas veces nos pasa de que frecuencia y constancia, ¿vale? Porque entrenamos y entrenamos por motivación, o entrenamos y entrenamos porque, no sé, nos apetece, pero la musculatura necesita estímulos. O sea, muchas veces nos vale con un estímulo a la semana, dependiendo un poco del contexto de la persona, pero hay personas que no le valen. O sea, que no llegan a su estímulo mínimo semanal o diario. Entonces hay que aplicarle intensidad. Obviamente dentro ya de ahí muchos parámetros de repetición mecánica, de movilizar kilos, volumen de entrenamiento, densidad de entrenamiento, eso ya es metodología de entrenamiento, Claro. ¿vale? Pero si hay que simplificar un poco las cosas, te diría, entrena duro, y frecuentemente. O sea, porque al final, si entrenas una vez a la semana para una persona que está físicamente activa y está acostumbrada a entrenar 3 o 4 veces a la semana, te va a resultar muy poco. Entonces, necesita tu musculatura, necesita estímulo, eso es lo primero, y necesita intensidad. Esas son, Claro, para mí, serían las dos claves del y la éxito. musculatura cuando se acostumbra al estímulo, hay que meterle un puntito más, ¿no? Exacto, Para que siempre exacto, vaya progresando. exacto. En el momento ya que la musculatura empieza a llegar a su zona de confort, por decirlo de alguna forma, Claro. obviamente si esa musculatura se tiene que recuperar, pues si no entraríamos en un sobreentrenamiento que puede ser peligroso a largo plazo, pero sí es verdad que necesitamos, una vez que esa musculatura ya esté recuperada, necesitamos que el estímulo cada vez que vaya incrementando, pero de forma muy paulatina, porque de nada nos sirve hacer un estímulo aquí, ¿vale? Que nos hemos situado a un 50% y de repente hace un día a un 90%. Mm. Y ahora nos llevamos 2 semanas que no podemos movernos, o una semana Y ya que... vuelves atrás otra vez. Exacto, Claro. exacto. Necesitamos que el estímulo sea progresivo. Vale, Ujú. vamos a abrir aquí. Bueno, primero te voy a preguntar que cómo afrontar el entrenamiento, cómo afrontar un entrenamiento teniendo lesiones de espalda, que son las que más se suelen tener, ¿no? O de rodilla.
Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. La verdad que a nivel de lesiones es un aspecto complejo porque muchas veces hay que identificar cómo sucede la lesión. Eh, y hoy en día hay muchas lesiones de rodilla, muchísimas de rodilla, de zona lumbar también, hombros muchísimo. Es más, mira, una particularidad que en un congreso, una jornada que fui hace relativamente poco, hace un par de meses, estaban hablando, había diferentes artículos y demás, sobre edades jóvenes, no recuerdo exactamente la edad ahora mismo, pero creo que era en torno a 14, 16, 13, de chavales, en este caso de competiciones nivel alta, ¿vale? Que se estaban viendo que había muchas lesiones a nivel articular, de rodilla. Y al final se estaba debatiendo el por qué podía ser, porque al fin y al cabo una lesión es multifactorial. Una lesión puede ser porque el terreno de juego está en mal estado, porque hay un déficit de fuerza, porque hay un déficit de elasticidad muscular, porque hay ciertas descompensaciones, por mil historias, ¿no? Entonces, se estaba viendo un poco cómo estos últimos años atrás y a día de hoy, esa población estaba sufriendo muchas más lesiones. Una de las causas que comentaron que podía deberse es que cada vez hay más competiciones, cada vez hay más partidos. Más lo podemos ver ya, incluso no hace falta irte a los 14, 16 o 17 años. Ya a nivel senior en este caso, va a haber cualquier partido de primera división, cada vez juegan más, compiten más, hay más partidos con la selección, hay más historias, ¿no? Entonces, otra de las causas que ellos en la jornada empezaron a debatir, aparte del volumen competitivo en este caso, era que había una alta especialización desde edades muy tempranas. Es decir, que los chicos o chicas empezaban a practicar un deporte y no solamente empezaban a practicar un deporte, sino que practicaban una posición de un deporte. Me explico. Jugamos al fútbol desde los 2 años hasta los 20 años, ¿vale? Pues nosotros, desde que ya empezamos a jugar al fútbol, te dice el entrenador, no, tú vas a ser lateral izquierdo porque eres zurdo y corres muy bien. Vale, fantástico. Eres lateral izquierdo, pero eso, el encasillar a un chaval o chavala al lateral izquierdo, condiciona porque al final estás jugando en un puesto específico, haces unos esfuerzos específicos, ya tu cuerpo empieza a adaptarse en función a tus necesidades y puedes crear una cierta descompensación. Entonces, había clubes, ahora mismo tampoco recuerdo exactamente los clubes, pero eran clubes de élite, no sé si era el Ajax, el Bayern de Múnich, no sé, había varios de ellos que en el artículo mencionaba que hasta edades tempranas estaban quitando la especialización de los chicos en este caso, bueno, y de las chicas también. Entonces, no recuerdo si era de 10 años hacia abajo, no podía ser especialista en, o sea, el lateral izquierdo. Que O sea, jugar de todo. exacto, tienes que jugar un poquito de todo para evitar esa posible especialización en edades tan tempranas. Curioso. Eso puede ser un factor clave a nivel de lesión. Entonces, ¿cuáles son las lesiones más comunes a nivel general? Es que hay un poco de todo, desde eso, desde lesiones de rodilla, lesiones... Si hay que hacer un top 3, te diría lesiones de rodilla, muchísimas, lesiones de hombro, también hay muchas, ahora con la fiebre del pádel y demás también hay muchísimas, Ujú. y sobre todo lesiones en la zona lumbar o región de la cadera en general. Ujú. Esas Vale. tres. Y creo que me comentaste una vez Ujú. de una peculiaridad de cómo se solía hacer la gente la lesión de menisco. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Es más, es algo súper utilitario, digamos, al cabo del día, porque todo el mundo o mucha gente tiene coche en este Sí. caso, ¿no? Y es una situación donde el menisco muchas veces, de forma natural, hacemos ciertos movimientos y no nos damos cuenta que estamos haciendo ese movimiento en concreto. Entonces, una particularidad o una situación donde podemos comprometer, en este caso, el menisco, ¿vale? Y sufrir una rotura meniscal es al entrar y a salir de un coche. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nosotros cuando entramos o salimos de un coche, estamos en una posición, en este caso, con la rodilla flexionada. Para salir del coche, obviamente, tienes que extender la rodilla, pero es que no solamente tienes que extender la rodilla, es que tienes que extender la rodilla y tienes que hacer un movimiento de rotación, que es donde el menisco donde más sufre. Entonces, el momento de salir y entrar del coche, muchas veces lo hacemos de forma automática, pensando en otras cosas, y cuando te das cuenta, escuchas un tac o un clic que salta y, ostras, ¿eso qué es? Ostras, pues puede ser resulta que puede ser una rotura meniscal perfectamente. Es muy curioso, me acordé cuando me lo contaste y eso tenía que estar aquí. Porque... Sí, sí, sí. Pues ahora sí, vamos a entrar en nutrición. ¿Vale? Vale. Vamos a entrar en nutrición. ¿Qué dieta recomendarías más balanceada o alguien que esté escuchando esto? Pues mira, le diría que comiera un poco de todo. Eso es lo primero. Obviamente que no tenga ningún tipo de alergia ni Claro, intolerancia, ni obviamente. muchísimo menos. ¿Vale? Pero realmente que coma de todo, que coma carne, que coma pescado, que coma huevo, legumbres, verduras, fruta,
Al final nosotros, gracias a Dios, tenemos una zona súper privilegiada, tanto para vivir como para comer, y tenemos al alcance de nosotros infinidad de alimentos y muy ricos a nivel nutricional. Si tuviésemos que ponderar uno más que otro, incluso le daría hasta más peso al pescado más que a la carne, ¿vale? Porque sí es verdad que comemos demasiada carne a nivel general, que no es malo comer carne, ni mucho menos, ¿eh? No estoy aquí criticando a los que comen carne. Yo como carne perfectamente y me encanta la carne, ¿vale? Pero sí es verdad que quizás la población peca un poco más de comer más carne que pescado y debemos de priorizar muchas veces más el pescado, es más, incluso hasta en rendimiento deportivo hay ciertas lesiones y ciertos momentos que el comer pescado ayuda más a recuperar muscularmente hablando que comer carne. Comer carne suele ser un poco más proinflamatorio y demás, y suele a lo mejor tener problemas incluso hasta digestivos que el pescado no suele tener tanto. El pescado suele saciar también mucho más. Hay otro tipo de ventajas. Pero sí es verdad que al final le diría que tuviese una dieta, en este caso no tiene por qué ser una dieta, sino ser un hábito de comida saludable, que comiese un poco de todo y por supuesto que beba agua. O sea, de nada te sirve comer perfectamente bien, comer de todo un poquito y luego no beber agua durante el día. Te estás deshidratando. ¿Sabes cómo es un índice o un indicativo de que estás deshidratado? En la orina. O sea, nosotros, nuestro cuerpo al fin y al cabo, cuando nosotros bebemos agua, estamos hidratando nuestro cuerpo. Entonces, para saber si estamos bien hidratados o no, un indicativo es cómo es el color de la orina. Cuanto más oscuro sea el color de la orina, ¿vale? Sí es verdad que se puede alterar, porque se puede alterar si tomas algún tipo de medicación y demás, pero cuanto más oscuro sea el color de la orina, mayor estado de deshidratación tiene. ¿Vale? En este caso, la orina tiene que ser lo más cristalino, lo más transparente posible. Eso significa que estamos muy bien hidratados. Al final, la musculatura, gran parte de la musculatura es agua. Entonces, si tenemos un alto índice de deshidratación, no vamos a recuperar bien, no vamos a crear masa muscular. Es un efecto en cascada. Claro, eso es un efecto dominó. Exacto. Te pregunto, ¿carne roja sí o carne roja no? Sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Sí es verdad que siempre y cuando no se abuse, por supuesto, pero se puede comer perfectamente. Es más, un tipo de tejido, en este caso un tipo de alimentación con un alto valor biológico. Tiene una cantidad de proteínas bestiales. Obviamente si la carne es de calidad, ¿vale? Eso debería ser lo primero. ¿Qué tipo de carne estás comiendo? A ver, no vale comerse cualquier tipo de carne, ¿vale? Carne roja, pero carne roja en este caso de calidad, ¿vale? Sí, por supuesto, no hay ningún tipo de impedimento. Obviamente, no comas todos los días carne roja, ¿vale? Y no comas 2 veces al día carne roja, ¿vale? Hay que variar un poco, pero sí, por supuesto. No hay que ser talibán en ese sentido de, no, directamente elimino esto. Muy bien, la verdad que sí, porque sí es verdad que se tiene muy demonizada la carne roja y hay gente que no, carne roja nada, nunca. Cancerígena, tal, no sé. Al final es una herramienta más, como quien dice, de Claro. alimentación. No tiene Sí. por qué ser la única. O Claro. sea, es como, no, yo como solo pescado. Bueno, porque eso me come solo pescado. ¿Tienes algún tipo de alergia o intolerancia? No. Bueno, pues entonces, ¿por qué no comes lo demás? Que igual estás teniendo desajustes a nivel hormonal o déficits a nivel de nutrición que son importantes. Son súper importantes. Antes has tocado un tema que me ha gustado, lo de suplementación, que la gente, que eso es más marketing, ¿no? Que otra cosa. ¿Hasta qué punto es necesario tomar suplementación y cuál? Pues mira, te diría que nunca es necesario tomar suplementación a menos que tengas una prescripción médica. La verdad, en población general, ¿vale? Yo siempre cuando hablo en población general. Ya luego hay situaciones de poblaciones específicas, si te dedicas a rendimientos es otra historia, pero en población general, si no tienes ningún tipo de prescripción de que necesitas un déficit, no, es que tomo vitamina D porque, no sé, lo he visto en TikTok, ¿no? O sea, en TikTok no es ningún médico. Claro. Ahí no hay nadie que te diga, no, mira, usted tiene un déficit de vitamina D, igual, no. O sea, si no tienes ningún déficit de nada, haces una actividad física medianamente correcta, descansas bien, o sea, no tienes por qué tomar. Al final, la suplementación es como si vemos una pirámide, ¿sabes? Está en la puntita, está en la cúspide. O sea, ¿cuáles son las bases? Vale, las bases las haces bien, o sea, comes de todo un poco, tienes una dieta rica variada, te hidratas bien, todo lo que hemos hablado un poco. A partir de ahí, necesitas algún tipo de ayuda ergogénica porque hay algún déficit pues adelante, por supuesto. Pero nunca es necesario tomar cosas por tomar. Nunca, a no ser que haya una prescripción médica. A nivel de rendimiento deportivo, si hay muchos desgastes físicos y demás, pues bueno, igual sí puede ser interesante. Sí, la gente habla mucho de creatina.
Sí, 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 sí. Es más, cada vez hay más estudios científicos que la avalan, que la respaldan. Para mí estaría en mi top 3, la verdad. Si tuviésemos que elegir un top 3, la creatina sería junto con la proteína de suero, ¿vale? En este caso estarían las dos primeras segurísimo, estarían disputándose ahí la pole position. Y luego si hay que tomar una tercera, ¿vale? Ya un poquito más desde el punto de vista más de rendimiento, de salud, incluso hasta en ciertos momentos que necesite cierta activación, la cafeína. O sea, esa para mí sería top 3 tanto a nivel de evidencia, ¿vale? Como de seguridad. Porque al final necesitamos que... Es que un problema que hay en tema de suplementación es que, vale, te venden que es... A ver, no quiero dar nombres, pero no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Vale, pero ese no sé qué, no sé cuánto realmente cuando tú la tomas es efectivo. O tú lo tomas y tu cabeza dice, no, sí, me Y está es haciendo más, efecto. más placebo que otra cosa. Exacto, o sea, porque al final hay que ver si eso a nivel de investigación se dice si tiene biodisponibilidad, o sea, si realmente lo que tú tomas, eso se absorbe y eso va para la función que te dice que tiene. Claro, Porque directamente la estás orinando claro, y tú no lo sabes. claro. Tu cabeza piensa que sí, que me está ayudando a, no sé, al pelo, a las uñas o a lo que sea, a la piel, pero es que igual no te está ayudando, igual directamente lo estás tomando y lo estás echando. Yo en mi experiencia personal con la creatina, Ujú, la empecé a tomar como todo el mundo, ¿no? Que escucha, no, eso es brutal, no sé qué. Bueno, voy a probarla y voy ujú, a testear en mí si ujú, funciona o no. Porque a ujú. mí que me lo cuente otra persona, pues me lo puedo creer o no. Como que tú Claro, dices que el TikTok no es magia, ¿sabes? O sea, exacto. y a mi parecer no me hacía ningún tipo de efecto, tío. Porque yo la tomaba, entrenaba, tal, ya la tomaba por inercia, todos Ujú, los días. Estuve 2 años y medio, 3 tomándola. ujú, Dejé de tomarla y no noté ningún tipo de cambio. ujú, ujú. A ver, también hay que tener en cuenta, en este caso, un aspecto importante a la hora de tener o de tomar creatina, en este caso, de tener ese tipo de suplementación, es la materia prima. Eso es muy importante, ¿vale? En este caso que tenga el sello Creapure, que al final esa es la patente original, por así decirlo, y eso te asegura de que sea creatina originalmente y no sea otra cosa que Claro, esté contaminando el producto o lo que sea. Sí es verdad que hay ciertas personas que le pueden no reaccionar diferente, sino que tengan o no un poquito más de efecto. ¿Por qué? Porque al final tú tienes unos depósitos de fosfocreatina altos ya de por sí. Y la persona que lo tiene un poquito más atenuado, un poquito más bajo, se toma la creatina y te dice, ostras, que me noto que... Sí es verdad que también es una suplementación que no tiene un efecto inmediato, ¿vale? No es la cafeína. Tú cuando te claro. tomas una pastilla de cafeína, tú notas, wow, ostras, me noto que estoy más atento a todo, que tengo más chispa, que tengo... me canso menos. La creatina no, la creatina funciona por saturación. Es decir, tú a la creatina tienes que dar un margen de 4 o 6 semanas mínimo para que esos depósitos de creatina poquito a poco se vayan recargando y se vayan llenando. Y a partir de ahí vas a generar más fuerza, vas a generar un poquito más de masa muscular si entrenas, por supuesto, bien. Pero necesitas darle ese puntito de consistencia y de frecuencia semanal. Ujú. Luego también hay dos formas de tomarla. Se puede hacer de dosis constantes, ¿vale? Directamente toma siempre la misma dosis. Quiero recordar que era 0,1 gramos por cada kilo de peso corporal, ¿vale? Entonces tú puedes hacer una dosis constante, o sea, peso 50 kilos, que no peso 50 kilos, ¿vale? Pues tomo 5 gramos, ¿vale? Pues eso podría ser un ejemplo. O peso 80 y tomo 8, ¿vale? Pero esa es la dosis constante. O hay otra forma que es una forma cíclica, es decir, tú vas jugando, vas haciendo fase de carga, fase de descarga. A nivel de evidencia, ambas tienen validez, o sea, ambas son útiles, ambas sirven. ¿Qué pasa? Que hay personas que obviamente, pues dependiendo un poquito de tus niveles de creatina, de cómo lo tengas y demás, a lo mejor tú no notas mucha diferencia. Sí es verdad que incluso ya la creatina no solamente a nivel de rendimiento, cada vez hay más estudios también que la creatina ayuda o se están haciendo estudios en este caso con poblaciones mayores, porque ayuda al rendimiento cognitivo. Al final hay ciertas patologías, enfermedades a nivel cognitivo que te ayudan a atenuarlas, junto con acompañamiento de ejercicio físico. Incluso en niños también, que puede parecer un poco loco esta Mm, situación, pero también en... Sí es verdad que eso todavía necesitan todavía mucho más claro. estudios, pero en niños también la ingesta de creatina puede ayudar a ese rendimiento cognitivo que hablamos. O sea, es una suplementación que puede tener mucha salida, no solamente a nivel muscular, a nivel de fuerza, a nivel de rendimiento como tal, ¿no? Pero sí es verdad que ayuda muchísimo, muchísimo en ciertas particularidades de cada población. Ujú. Ujú. ¿Qué le dirías a la gente que toma proteína en polvo y pasado mañana va a estar hiper mega fuerte porque ha tomado proteína en polvo? Eso es imposible. Eso es imposible, eso es imposible. Eso es una comida más.
básicamente. O sea, te tomas un batido, le echas 20, 30, 40 gramos, lo que sea, y es una comida más. O sea, se tiene que tener en cuenta como una comida más. Eso no te va a hacer ponerte más fuerte, ni mucho menos. Es más, bueno, si te tomas 2 batidos, pues te harás el doble de lleno que si te tomas uno, Claro. ¿sabes? Pero realmente no te va a hacer ponerte más fuerte. Lo que te va a hacer ponerte más fuerte es entrenar. Eso es una comida que si lo aprovechas medianamente bien y utilizas esa pequeña ventana anabólica después del ejercicio, pues obviamente tu cuerpo lo va a digerir un poquito mejor, te va a ayudar un poquito más a recuperación muscular, que está fantástico, pero eso no te va a hacer ponerte como un ladrillo, o sea, es imposible, imposible. Yo creo que el verdadero uso de la proteína en polvo es como darle más versatilidad, ¿no?, a tu dieta. Claro, No claro. tengo tiempo. Pum, batido. Es un recurso. Un recurso. Es un recurso, es un recurso. No tiene por qué ser tampoco. No, yo es que si no tomo los batidos es como. El entrenamiento no me sirve para nada, ¿no? No me sirve para nada, no Un pasa nada. extremo. Haz otra comida diferente, ya está. Si haces otra comida diferente, haces el mismo aporte de proteína, perfectamente puedes hacerlo. Claro. Porque no puedes hacerlo si no puedes tomarte un batido. Sí es verdad que muchas personas lo utilizan como un recurso, lo que hemos hablado, por tiempo, por. No, porque salgo a entrenar, me tengo que ir a trabajar. Bueno, pues a lo mejor si tienes esos 5 minutos, 10 minutos, mientras que sales de la ducha, te lo tomas, o incluso en la oficina, si vas a la oficina a trabajar y te lo puedes tomar allí, pues fantástico, pero es un recurso al fin y al cabo, no Claro. es nada más. Y hablando de las dos fuentes de energía que tenemos, que es los hidratos y la grasa, ¿no? Ujú. ¿Cuál priorizarías más? ¿Hidratos o grasa? A ver, hay muchas fuentes o vías energéticas en este caso, ¿vale? Va a depender un poquito de tu objetivo. Si tienes un objetivo, un atleta de 100 metros, lo que tú le digas, no, es que tienes que utilizar grasas, ya, pero es que mi esfuerzo son 10 segundos. Entonces, ahí me da igual la grasa. Me da igual la grasa, entre comillas, ¿vale? O sea, su combustible no va a ser la grasa, ¿vale? Entonces, va a depender un poquito de la población en general y del tipo de esfuerzo que vaya a hacer. Obviamente, cuando uno va a competir, ahora hablando un poquito más de competición, es muy importante esos depósitos de glucógeno, muy importante, porque al final, si tú partes unos depósitos de glucógeno medio bajos, o sea, pues tu rendimiento físico se ve bastante mermado. Entonces tienes que intentar hacer esa fase de carga previa a la competición para llegar lo más alto posible a nivel de depósito de glucógeno. Glucógeno muscular y glucógeno hepático en este caso, ¿vale? Y cuando uno se empieza a vaciar, empezar un poquito a tirar del otro, así en modo resumen, ¿vale? Pero sí es verdad que necesitamos ambas. Va a depender un poco del contexto de cada uno. Claro, pero para una persona normal estándar, ambas, ¿no? Sí, 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 porque al final es que depende de la intensidad. Es que depende de la intensidad. Al depender de la intensidad que tú hagas las cosas, tu cuerpo va a utilizar un poquito más una o un poquito más otra. Nunca va a utilizar solo una. O sea, porque incluso cuando utilizas mejor solo una, en la fase de recuperación ya está empezando a utilizar la otra. Es como una pila. Está constantemente subiendo y bajando. ¿Vale? Eso como en la Fórmula 1, cuando dice, oh, vacío la batería, vale, pero estoy utilizando la otra, pues algo parecido. ¿Vale? Al final depende de la intensidad. Tú cuando vas a caminar a la calle, tú ahí no estás oxidando, mejor dicho, glucosa. O sea, no estás quemando glucosa ni glucógeno, tú estás oxidando grasa, entre comillas, ¿vale? Porque tú estás en una actividad física ligera, que tu cuerpo es capaz de sostener durante un largo periodo de tiempo, teóricamente, ¿vale? Entonces, Esta es la famosa zona 2, corrígeme si me equivoco. sí, 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 porque al final va a depender de la intensidad a la que tú hagas, de la intensidad, el porcentaje al que tú lo marques. Eso si vas a caminar, probablemente pues tú vas a estar quemando grasa, ¿vale? Por decirlo de alguna forma así un poco más vulgar. Ujú. Ahora, si vas a hacer 100 metros, tú ahí no vas a quemar grasa, tú ahí te vas a Claro. poner como un animal y vas a quemar glucosa a punta pala. Claro. Distinto es hacer un entrenamiento de HIIT, ¿no? Que ahí sí oxidaríamos Exacto, grasa. exacto. Es más, uno de los beneficios del entrenamiento interválico de alta intensidad no es tanto, que también, no es tanto el ejercicio que se hace durante, sino cada vez más evidencia también que tú estás quemando, vale, vamos a decir quemando grasa, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Durante el ejercicio, sino como hay un déficit y una deuda de oxígeno, porque tú le metes mucha intensidad a ese entrenamiento, HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿vale? Pues digamos que no eres capaz de tu cuerpo de equiparar eso un poco y cuando tú paras la actividad, tu cuerpo tiene que seguir, porque tiene que seguir recuperando. Famoso de, estoy ahogado, tío, estoy ahogado, claro, porque has tenido una deuda y luego tienes un déficit de O sea, que oxígeno y el tal. HIIT lo que se busca es eso, el estar ahogado. Sí, entre comillas, porque al final tú te sometes a una intensidad alta, obviamente estás ahí gastando muchas calorías, ¿vale? Pero es que luego cuando estás recuperando sigues gastando esas calorías porque estás recuperando el estado previo al que tú estabas. Tu cuerpo va a tender al equilibrio, a la homeostasis constantemente. Entonces, si tú haces un golpe fuerte entendiéndolo por alta intensidad, luego cuando haces la caída tú necesitas estar recuperándote, y ese momento
después del ejercicio, tu cuerpo sigue quemando, tu cuerpo sigue activo. Al final somos una cascada, somos proteínas con patas constantemente. Totalmente. Y hay muchas enzimas que están actuando. ¿Existen alimentos prohibidos? Alimentos prohibidos. Yo creo que eso casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Que al fin y al cabo es evitar alimentos pues, ultraprocesados, Claro. fritos, evitar azúcares añadidos, todo este tipo, ¿no? Entonces, teniendo una dieta rica y variada es la clave, porque al final sí es verdad que estamos en un momento también ahora que todo va muy rápido, todo va muy deprisa, tenemos poco tiempo, que también lo hemos hablado antes, para ciertas cosas, que al final son prioridades, Sí. pues son prioridades. Pero la sociedad va todo tan rápido que te incita a comer ese tipo de cosas, porque venga, es que lo tengo ya, es que lo tengo en 2 segundos, pop, 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 y lo tengo hecho. Sí. Lo caliento y lo tengo hecho. Ya, pero es que igual eso no es lo ideal. Es que igual eso te estás metiendo una cantidad de Es mierda, como tío. la vida misma, tío. Es el camino fácil. Exacto, exacto. Es que muchas veces. Tío, cómprate un pescado, te cortas tus patatas, te lo haces al horno, a ver, que no tienes tiempo. Bueno, siempre se encuentra tiempo al final. Siempre, de alguna Pero forma o de no, lo otra. fácil es coger los congelados, esto que tiene papas fritas, no sé qué, no sé cuánto, me lo hago y a correr, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, que si lo haces un día tampoco te va a pasar nada. Porque al Obviamente. final todo el mundo puede tener un contratiempo, una bulla o lo que Obviamente. sea en el momento. ¿Vale? No pasa nada, lo haces un día, no te castigues por eso. Ahora que eso no sea el 90% de tus días. Claro. Una regla 80-20, o sea, Claro. a por lo menos el 80% de las cosas bien y luego el 20% o un 90-10, ¿vale? Si no queremos ser tan talibanes. ¿Cómo le harías llegar a sus requerimientos nutricionales? En este caso, creo que los que más le faltan son proteicos. A las personas veganas o vegetarianas. Bueno, vegetarianas sí es más fácil, ¿no? Por el tema del huevo. Exacto. Pero las veganas, A ver, al fin y al cabo puedes llegar a esos requerimientos, pero si tienes un gasto físico muy alto, sí es verdad que ahí se puede complicar un poquito, ¿vale? Porque al fin y al cabo vas a empezar a tirar de soja, de ciertos alimentos que a lo mejor no tienen tan alto impacto biológico como suele tener los alimentos animales en este caso, y puede ser que cueste un poco más, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que se puede llegar, igual a lo mejor en ese tipo de perfil de población sí es interesante tener ciertas ayudas ergogénicas, en este caso suplementación, ¿vale? Que te ayuden en esos pequeños requerimientos. Pues mira, es que a mí me cuesta, por eso, porque soy vegetariano, pues soy vegano y me cuesta llegar en ciertos momentos a tales cantidades. Pues, ostras, pues igual sí es interesante en esa población hacer esos aportes extra que nos ayude a compensar lo que no estamos nosotros ingiriendo por la alimentación del día a día. Ahí sí puede ser interesante. Pero bueno, si realmente haces una actividad física media normal, incluso puede ser vegetariano o vegano, que puedes tener unos requerimientos totalmente normales. vale, sí, porque claro, siempre está la duda de, no, soy vegano, pero lo como la vitamina B12, ¿no? Sí, pero eso te lo puedes suplementar Claro, perfectamente. esos Claro. suplementos. A eso me refiero, que cuando tú llegas a esos niveles que tú dices, mira, es que me he hecho una analítica y me parece que esa vitamina B12 o lo que sea, pues tengo ahí ligeros déficits. Pues mira, igual sí es interesante ahí hacer esos aportes extra que te ayude a complementar tu día a día, perfectamente. Vale, vamos a entrar en un bloque de hábitos y desarrollo personal, ¿Vale? ¿vale? Ujú. Te pregunto, ¿qué libro, película o persona te ha inspirado últimamente o te ha inspirado en la vida? Pues mira, soy más de libro que de película. Eso lo primero, la verdad. Me gusta también ver películas, por supuesto. Lo único que me pasa es que me quedo dormido, no sé por qué. Somos dos, ya somos dos. Sí, 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 yo me quedo dormido. Llego tan cansado al final del día, que normalmente suelo ver la película al final del día, película o serie, que me quedo sopa cuando llegan ya las 11, 11 y media, 12. Entonces, me gusta más el libro porque aparte he encontrado un hábito que me ayuda mucho. He encontrado un hábito que es dedicarte un momento al día cada mañana. O sea, eso puede parecer un momento al día. ¿Y qué haces tú ese momento al día? Pues mira, es algo tan simple, casi todo el mundo toma café. El que no toma café toma otra cosa, toma colacao, toma un té, toma lo que sea. Mm. Pues mi hábito es, yo me levanto, el día que me levanto a las 7, a las 7 y media, 8 menos cuarto, 6 y media, depende del día, y siempre mientras me tomo el café, normalmente suele ser un café solo o un café con leche, depende si quiero hacer ayuno o no, eh, me pongo a leer. Y ese es el momento, que son 15 minutos. 15 minutos, no pasa nada. O sea, ese me sirve a mí como desarrollo personal y aparte como que me desconecto un poco del mundo, estoy en mi café y yo. Y eso es un momento fantástico. Es Interesante. más, leí un libro hace tiempo que era de Robin Sharma,
que es muy conocido, pues el monje que vendió su Ferrari, tiene varios libros muy, muy, muy conocidos. Y hay uno que es el Club de las 5 de la mañana, el Club de las 5 AM. Y a ver, no quiero hacer tampoco spoiler aquí, ni quiero contar muchas cosas, ¿no? Pero de ese libro, para que se lea el libro, es un libro súper chulo, súper interesante. Pero en ese libro toca ese aspecto, de decir, es que te tienes que dedicar tiempo a ti. O sea, si tú no te dedicas tiempo a ti, ¿quién te lo va a dedicar? O sea, y qué mejor momento de uno mismo es decir, me levanto, agradezco que me he levantado, por supuesto, y luego hago algo que a mí me sienta bien. Y ya luego empiezo a hacer lo que me toca. Que Trabajar. la sociedad de hoy día yo creo que nos olvidamos de lo más importante, de uno mismo, ¿no? Exacto. Que siempre estamos mirando por todo el mundo, por el resto de gente, pero ¿y tú? Sí, sí, sí. Al final, si tú no estás bien contigo mismo, no vas a poder estar bien con los demás, ¿eh? Claro. Y te lo dice una persona que muchas veces, ostras, que hace muchas cosas y cuando te das cuenta dices tú, ostras, que han Claro. pasado los días, las semanas y no he hecho nada, tío. Lo tienes que tener muy marcados esos momentos para ti, Sí, sí, porque sí, sí. al final es que es lo que hace que la rueda siga girando, pero Exacto, al final te quema, el Claro. famoso burnout. Claro. Y esos 10, 15, 20 minutos, que no son más, ¿eh? Nunca es más de media hora. Mientras me tomo el café, me pongo a leer, intento obviamente dejar el móvil a un lado, dejar los dispositivos a un lado y me pongo a eso. Son 15 minutos, no es más. Y ya luego, si quieres, desayuna. Desayuna, te haces tu tostada, tu pan, lo que tú quieras. Pero ese tips, digamos, a nivel de desarrollo personal me ayuda muchísimo, muchísimo. Y sobre diferentes temáticas, ¿eh? No hace falta leer algo de, no, es que desarrollo personal, Claro que no. tal, coaching, no sé cuánto. No, lo que tú quieras, lo que te guste. ¿Te gusta la historia? Lee sobre historia. ¿Te gusta cosas relacionadas con la salud? Lee sobre Lo salud. importante es dedicarte un rato para ti, Exacto. fuera de pantallas y de... Exacto, y sentirte que estás haciendo algo productivo para ti. Claro, Eso claro. es vital, eso es vital. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu zona de confort? Pues mira, la última vez quizás fue cuando, bueno, ahora voy a salir en breve otra vez de mi zona de confort, entre comillas, porque voy a hacer otro reto que, como he comentado al principio, que es estudiar fisioterapia en Sevilla y para mí eso es un reto. O sea, y podría estar muy cómodo, entre comillas, hablando, porque al final, bueno, tienes el negocio, estás en San Claro. Fernando, estás currando, bueno, ya está, tienes eso. Te puedes plantar, como quien dice. Claro. Pero soy una persona que, aunque físicamente parezca una persona tranquila, una persona eso, que no se pone nerviosa ante ciertas cosas, pero mentalmente me considero una persona inquieta, porque siempre estoy intentando constantemente de mejorar o de hacer algo que yo me sienta que me está sirviendo para algo. Puedo estar un ratito haciendo, no sé, scroll en Instagram o donde sea, pero cuando pasa un rato, 5 minutos, digo, "Uf, estoy aburrido ya, tío. O sea, necesito hacer otra cosa. No puedo jugar a un videojuego porque me aburro, necesito hacer cosas que muchas veces eso no es bueno, porque al final te somete y es peligroso. Pero bueno, sí es verdad que si juegas con esa dosis de intento crecer casi constantemente y salgo de vez en cuando a mi zona de confort, que es lo que hemos estado hablando, creo que al final eso te hace exponerte y te hace mejorar. Claro. Te hace mejorar. Y creo que ahora lo que se avecina ahora, en este caso que estudia fisioterapia ahora en Sevilla, compaginando el negocio y el San Fernando, yo creo que eso es salir de mi zona de confort porque es un reto súper interesante. Pues te felicito por haberte tirado para adelante, bicho, porque es que la gente, claro, la gente no mejora, tío, porque la gente está muy cómoda donde está, es lo que tú has dicho. Mm. Si tengo esto, ¿yo para qué voy a avanzar? Que es lícito, ¿eh? O sea, cada Sí, uno sí, totalmente lícito, pero después puede no pedir. digas, es que no crezco, es que Exacto, sí, sí. No, es que tú, joder, que tú es has tenido una decisión suerte, tuya. tío. Tú has tenido una suerte Claro, sí, claro, después eso, de después de la suerte suerte, claro, suerte o currela, que al claro, final nadie regala nada, ¿eh? claro. En esta vida, nadie regala Y ahora nada. que estamos hablando de la salida de la zona de confort, Mm. ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Pues no lo sé, tío. Pues no lo sé, te digo la verdad. Sí es verdad que muchas veces lo llego hasta a pensar yo mismo, porque es que no lo sé, sinceramente. O sea, no te voy a decir que me guío por impulso, porque no me guío por impulso ni mucho menos. Pienso las cosas muchas veces, pero no sabría decirte, porque es como prueba y error. O sea, tú vas probando cosas, vas viendo que te gusta. Tío, pues, no sé, ¿te gustan las monedas, las colecciones de monedas? Ostras, pues pruébalo. O sea, Claro. igual te mola y empiezas a montar, yo qué sé, un negocio sobre venta de monedas antiguas, lo que sea, ¿no? O de... Entonces no sabría decirte, no sabría decirte. Sí es verdad que ahora mismo mi horizonte, por así decirlo, el camino al que quiero llegar es eso, sacarme la carrera de fisio, poder compaginar entrenamiento y fisioterapia aquí en mi negocio, pero no sabría decirte dentro de 5 años dónde me veo. Sí es verdad que me gustaría tener esa inquietud todavía.
Si Claro, hay algo que me gustaría claro. mantener es esa inquietud por querer mejorar. Y espero ojalá eso no perderlo nunca. Pues pero te la bueno, reformulo. Te sí, reformulo la vale. pregunta. ¿Dónde te gustaría estar en 5 años? Ahora que estamos tan de moda esto de la manifestación y de todo esto. Manifiéstate, manifiesta. Venga. Pues ¿dónde me gustaría? A ver, en ningún lugar en concreto. Me gustaría ser feliz con lo que hago, de verdad. Sentirme que aporto y sentirme que aporto a la sociedad y que me siento desarrollado yo conmigo mismo. Porque al final, si tú estás en Miami, "Ostras, estoy en Miami dentro de 5 años y tengo un yate, ya, pero ¿tú te sientes bien con lo que estás haciendo en ese momento? ¿Tú te Claro. sientes desarrollado? ¿Te sientes aprovechado? Porque igual no te sientes aprovechado. Igual te sientes aprovechado en cualquier otro sitio y estás currando 12 horas y ya, pero es que hay gente que eso, no te voy a decir que el currar 12 horas te hace feliz, muy poca gente lo hace eso, feliz, pero sí es verdad que si tú te sientes desarrollado contigo mismo, te sientes que eres útil para la sociedad, es que eso es lo más importante. Entonces, dentro de 5 años, pues me gustaría poder estar ayudando a la gente. Ojalá que a nivel de club vaya la cosa fantástica. Aparte de trabajar en San Fernando, soy fiebre de San Fernando desde muy pequeño. Ojalá esté lo más arriba posible, ojalá el negocio vaya de lujo, pero tener esa inquietud constantemente, tener esa inquietud y no sé, no descarto nada en el futuro. Ojalá puedan venir cosas buenas, esperemos que vengan cosas buenas. Bueno, y ahora viene el bloque que tú tenías tanto miedo, Uh, que es el de las 2 preguntitas sorpresa, sabrá Dios. ¿vale? Entonces, te digo, si solo pudieras comer una cosa de aquí al resto de tu vida, ¿qué sería? Ostras, qué difícil, tío. Ostras, si solamente pudiera comer una cosa, pues no sé, ahora te digo, suplementación, ya está, ¿sabes? Y ya, a tomar por saco todo lo que hemos dicho. Pues, pues no sabría decirte, la verdad, ahora mismo. Es que comer una cosa al final va en contra un poco de lo que hemos hablado. Sí, va O sea, totalmente en contra. exacto, entonces al final si digo, no, yo comería solamente carne, ¿sabes? O sea, hemos desmontado que hay que comer más pescado, que hay que comer más tal. Pana. Entonces, te diría que lo que no puede faltar es agua. O sea, eso es, si hay que tener algo claro, medianamente claro, obviamente hidratarse y rehidratarse y tener también suficiente contenido de sales minerales que te ayude a rehidratarte y demás. Pero elegir un alimento, a ver, si hay que coger un alimento top, por decirlo de alguna forma, el huevo. O sea, el huevo es un alimento muy top. Yo hubiera dicho el mismo, la verdad. Un alimento muy top y encima todo es muy versátil porque se puede hacer de muchas formas diferentes. Entonces, ese podría ser, más que elegir solamente una comida o un tal, elegiría un alimento que podría ser el huevo. Puede ser un alimento súper interesante, súper Un completo. superalimento, de hecho. Un superalimento, exacto. Y la segunda pregunta es, si tuvieras que realizar un entrenamiento, o sea, un ejercicio de entrenamiento, o una modalidad, vamos a llamar mejor, de entrenamiento para toda tu vida, ¿cuál sería? No puedes hacer otra. Pues mira, ahora también está muy de moda el tema del CrossFit, porque está súper de moda, porque al final lo que haces es variar y tocar diferentes palos, digamos, diferentes cosas, pero haría un trabajo lo más funcional posible. O sea, al final el CrossFit tiene sus ventajas, obviamente, pero si hay que optar por un entrenamiento funcional. O sea, es el que hacemos aquí. O sea, no te puedo decir otro que no hagamos aquí. Tienes que vender, ¿viste? Exacto, exacto. Pero bueno, independientemente de esta faceta un poco más de marketing, ¿vale? El entrenamiento funcional, porque al final, y el entrenamiento de fuerza. O sea, necesitas mover ciertas cargas y involucrar muchos grupos musculares, ejercicios poliarticulares como la sentadilla, el press de banca, el peso muerto, press militar, y luego hacer cosas tan simples como saltar, trepar, bailar, todo ese tipo de cosas. Son cosas súper simples que funcionan. Para lo que estamos hechos realmente. Exacto, exacto. Estamos hechos para eso. No Claro. estamos hechos para estar sentados, ni para Claro, estar claro. delante de una tele, ni delante de un móvil. Claro. Para eso no estamos hechos. Pues ahora, para cerrar la entrevista, Ujú, primero me despido de ti primero, ujú. que muchas gracias por haberme abierto las puertas de esto, hermano. Te felicito de verdad porque esto es increíble. Está El sitio súper. es chulísimo y espero que te vaya muy bien. Y Oh. vamos a cerrar la entrevista con una pruebecita, ¿no? Que tenemos por ahí atrás, estoy Cierto, viendo. cierto, cierto, que se me olvidaba, cierto. Pues Con mira, una prueba que es la fuerza de agarre, ¿vale? Que tiene el juguetito ahí, yo no lo he usado nunca y quiero usarlo. aquí lo tenemos, ¿vale? Que es para medir la fuerza de agarre, o hand grip, también se llama. Sí, es verdad, hablando un poquito de este aparato, Ujú. ¿vale? Es un aparato que se utiliza en el ámbito científico, está valorado científicamente, y en poblaciones, en este caso de personas mayores, personas que tienen poca fuerza de agarre,
su índice o su probabilidad de muerte por todo tipo de causa aumenta, ¿vale? Porque al final es una forma de medir la fuerza y la masa muscular también. O sea, personas que sufren sarcopenia, que sufren pérdida de masa muscular, suelen tener pérdidas de fuerza. Entonces, una de las causas o casuísticas, en este caso de personas mayores, son fracturas por todo tipo de causas y demás. Y es algo que se puede medir súper simple, ya que se mide con el brazo extendido, de pie, brazo extendido, y aprietas durante 3 segundos y con eso te da una cifra, un valor. Lo ideal sería, obviamente, pues tener que la cifra, en este caso que nos salga, primero es ver si es hombre o mujer, ¿vale? Para el Claro. tema de comparación y de ratios, en este caso de a ver cómo estamos en nuestro percentil, digamos, y luego hacer grupos de edades. Pues no es lo mismo medirse una persona de 15 años que de 85, ¿vale? Claro. Entonces ahí va variando un poquito los índices. Entonces, si quiere lo probamos. Venga, Lo primero es a ver si enciende, ¿vale? Que ahora esto es como todo, las cosas del directo. el directo es lo que hay, tío. Las cosas del directo igual ahora le da por no funcionar. Hasta hace un rato estaba funcionando perfectamente, doy fe. Mantenía ahí la pizarra que estábamos apuntando y estábamos haciendo mediciones. Hay que ir a comprar pilas ahí al lado. Sí, igual el problema de las pilas o algo, pero no sé, es curioso, mira. Ahora no nos quiere encender, ¿eh? Ahora Ahora parece que... parece, ¿eh? A ver, voy a hacer otra prueba rápido aquí. Funciona, ¿eh? Ya verá que ahora no va a funcionar. Ya verás. Venga, volvemos a intentarlo ahí. He de decir que ya no va a salir lo mismo que hubiera salido. Está poniendo excusas. Brazo extendido en el lateral. No vale inclinarte, ¿eh? Vale. Venga, 3, 2, 1. Venga, fuerte, 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 fuerte. Desconecta. Bien. 57, 6. Vale, bien. No es mal dato, no es mal dato. Brazo derecho. Brazo izquierdo ahora. Ahora brazo izquierdo, exacto. Brazo izquierdo, espera tú. A ver si no hay mucha diferencia entre una y otra. Venga, 3, 2, 1. Vamos, fuerte, 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 fuerte. Y paras. ¡Uy! Tienes menos, 49, 0. Porque se me ha resbalado. Tu brazo derecho tiene más fuerza de agarre que tu brazo izquierdo. Ya confirmado, totalmente. Sí, 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 sí. Así que ya sabes, hay que compensar eso, ¿eh? Venga, ahora tú que ¿Quieres que lo pruebe yo? tienes que perder, ¿eh? Ostras, me va a poner un compromiso. Claro. Tienes que perder, tío, no vayas a dejar aquí mal. A ver, venga. A ver, ahí bien ajustado. Venga, brazo extendido. Vamos. 3, 2, 1. Venga, vamos, vamos. 54, 4. Vale, espérate. No de esto el pescado por vendido. Que me toca brazo izquierdo, ¿eh? Yo creo que puedo. 57, 58, vamos a intentarlo. Venga. Venga, yo confío. 1, 2 y 3. Ha crujido algo ahí, ¿eh? Que a mí me ha crujido en todo momento. ¡Oh, 52, 9, tío! Me ha ganado, me ha ganado. Muy bien. No se puede. No puede estar bien en todo. Claro, no puede estar bien en todo. Puede ser un crack en todo, mano. Pues ya sabes, fuerza de agarre. Y yo. Muy bien, tío. Muy guay, tío. Muy bien. Pues nada, hoy nos vamos a despedir por aquí, porque puedo. Aquí dejamos el podcast con mi querido amigo de Zupicha, que es un máquina. Espero Que que es más largo que un día sin pan. Y nada, espero que os guste. Dadle al like, suscribirse, hijo mío. ¿Vale? Ahí, Que veáis el podcast y no le dais ni a me gusta, picho. Así que nada. Adiós. Pues nada, un placer. Muchas gracias por todo.